Muy buenos días, apreciados maestros y estudiantes de las diferentes instituciones educativas del departamento. Hoy daremos una clase más del programa Vamos para la Universidad del curso de Matemáticas, Álgebra y Trigonometría. En la clase de hoy haremos una continuación de lo que vimos en la clase anterior acerca de la fórmula cuadrática. En concreto nos detendremos en sus aplicaciones. Veremos varias aplicaciones en la clase de hoy. Le recordamos a los estudiantes y a los profesores cuál será la dinámica de las clases en adelante. Daremos bloques de clase de 40 minutos. En la clase de hoy que hay quiz, entonces daremos 40 minutos de clase, 10 minutos de receso, luego otros 40 minutos de clase y luego la aplicación del quiz. Para las clases donde no hay quiz serán 40 minutos de clase, aproximadamente 20 minutos de receso donde ustedes resolverán junto con sus profesores el quiz que se aplicó en la sesión anterior y luego otros 40 minutos de clase. Muy bien, entonces empecemos con lo que vamos a ver en la clase de hoy. Repasemos someramente lo visto en la clase anterior. Hablaremos hoy del polinomio cuadrático. En concreto, como les decía, hablaremos de sus aplicaciones. Veremos varios problemas que aparecen pues en la vida real y que para resolverlo necesitamos encontrar una ecuación, y esa ecuación que veremos que surge allí es cuadrática en los diferentes casos que veremos en la clase de hoy. Recordemos, una ecuación cuadrática tiene esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y a es un real distinto de 0 para que pueda ser cuadrática. Las soluciones de la fórmula cuadrática se encuentran utilizando esta fórmula que se llama fórmula cuadrática o fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, y las dos soluciones para x que se obtienen acá se obtienen de esta fórmula: menos b, coeficiente, b es el coeficiente de x aquí, más o menos raíz cuadrada del discriminante, lo que aparece bajo el signo de la raíz se llama discriminante y es b al cuadrado menos 4ac. A, coeficiente de x al cuadrado, c, término independiente, sobre 2a. También observamos en la clase anterior que si sumamos las dos raíces de una ecuación cuadrática siempre nos da menos b sobre a, y si hacemos el producto de ambas soluciones de la ecuación cuadrática obtendremos el cociente c sobre a. Para responder una pregunta que nos habían hecho en la clase anterior, la vamos a leer acá, utilizaremos esta diapositiva y nos dice Santiago Vélez, nos había preguntado en la clase anterior de la institución educativa San Antonio de Jardín que si la fórmula cuadrática es otra forma de factorizar expresiones cuadráticas y cómo quedan los factores. Efectivamente, podríamos utilizar la fórmula cuadrática para factorizar este polinomio cuadrático que aparece acá en el lado izquierdo de esta ecuación. En general, cuando ustedes tengan una ecuación cuadrática, un polinomio cuadrático, de la forma ax al cuadrado más bx más c, ustedes podrían factorizarlo siguiendo algunos de los casos de factorización que hemos aprendido o que hemos recordado más bien en sesiones anteriores. Pero si quisieras utilizar la fórmula cuadrática para factorizarlo, esto siempre va a tener esta forma: a, coeficiente de la x al cuadrado, que multiplica a x menos la primera solución que tú encuentras, que se llama x1, por x menos la segunda solución que tú encuentras aquí con ayuda de la fórmula cuadrática, que se llama x2. Entonces bien, podríamos utilizar la fórmula cuadrática para factorizar polinomios de grado 2. Insisto, debes poner a aquí, coeficiente de x al cuadrado, y todos los factores, que son 2, tendrán la forma x menos x1, donde x1 es la primera solución y el otro es x menos x2. x2 es la otra solución. Entonces, como vemos, sí podemos utilizar la fórmula cuadrática para factorizar polinomios cuadráticos en general. Muy bien, en la clase de hoy nos concentraremos, como ya había anticipado,
de las aplicaciones. Empecemos con este primer ejercicio. Nos dicen que una caja sin tapa se elabora recortando cuadraditos de 3 centímetros en las esquinas de cierta pieza de hojalata que es rectangular. Me dicen que esa pieza rectangular, una de las dimensiones es el doble de la otra. Es decir, en este caso, la longitud es el doble del ancho. ¿Cuáles deben ser entonces las dimensiones de la lámina de hojalata para que la caja que vayamos a hacer sin tapa pueda alojar un volumen de 60 centímetros cúbicos? Tratemos de entender primero el enunciado. Lo que tenemos es algo como esto. Como ustedes pueden observar, aquí tengo un diagrama que representa una hoja de hojalata y una de las dimensiones es el doble de la otra. Si una dimensión es L, la otra va a ser el doble, 2L. Para elaborar la caja sin tapa, lo que hacemos entonces es recortar cuadraditos de 3 centímetros de lado, es decir, cuadraditos de 3 por 3 en cada una de las esquinas. Para formar la caja va a ser bastante simple. Lo que necesito yo para formar la caja es doblar estas pestañitas que aparecen acá hacia arriba y nos va a quedar una caja sin tapa. Esa caja que vamos a construir tiene una característica y es que el volumen que va a alojar es de 60 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces para construir la caja lo que necesitamos es doblar esas pestañitas hacia arriba. Es importante que notemos lo siguiente. Como me interesa saber cuál es el área de la base de la cajita rectangular que estamos construyendo, es importante saber cuánto mide esta pestañita de acá. Es importante saber cuánto mide esta dimensión del pequeño cuadrado que aparece aquí, que nos va a funcionar como base, y necesitamos saber cuánto mide esta longitud de acá. Como ustedes pueden notar, esto que estamos señalando acá mide 2L, porque 2L mide toda esta dimensión en la hoja de hojalata, pero como le recortamos cuadraditos de 3 centímetros de lado en cada una de las esquinas, entonces medirá 2L menos 3, es decir, 2L menos 6. Esto que están observando acá, esto que estoy subrayando acá en negro, mide 2L menos 6. Por otro lado, esto que estoy subrayando acá en negro mide L menos 6. ¿Por qué? Observemos que el lado de esta hoja de hojalata mide L en centímetros. Si recortamos cuadraditos de 3 centímetros de lado en cada una de las esquinas, este espaciecito de acá mide L menos 3, L menos 6. Esto lo estamos haciendo porque nos interesa saber cuál es esta área de acá. Esto que estoy subrayando acá va a ser la base de la caja. Ahora, ¿por qué nos preocupamos por la base de la caja? Porque recuerden que cuando doblemos las pestañitas hacia arriba, tendremos una cajita de esta forma. La base de la cajita va a ser de 2L menos 6 por L menos 6. Lo que están observando ustedes acá en la base es lo que había subrayado en el diagrama anterior. Exactamente esto mismo. Es la base de la caja. Si doblo las pestañitas hacia arriba, como ustedes ven, estoy formando una caja rectangular. 2L menos 6 por L menos 6 será la área de la base y la altura de la caja será de 3 centímetros. Muy bien. Ya sabemos entonces cuál es el volumen de estas cajas rectangulares. El volumen de una caja rectangular es igual a el área de la base por la altura de la caja.
Bien. Entonces, vamos a resolver este ejercicio por acá en esta pizarra. Lo que tenemos es algo como esto. Recordemos lo que tenemos hasta el momento. Tengo una caja rectangular que voy a construir a partir de una lámina. Estoy recortando en cada una de las esquinas cuadraditos de 3 centímetros de lado. Me dicen que una de las dimensiones es el doble de la otra. Si esto mide L centímetros, esto mide 2L centímetros. Para calcular el volumen, sabemos que tenemos que calcular el área de la base de la caja rectangular por la altura. Como cada uno de los cuadraditos tiene 3 centímetros de lado, sabemos entonces que la altura de la caja es de 3 centímetros. Y ya sabemos cómo calcular el área de la base, que es un rectángulo. Para calcular el área de la base, el área de un rectángulo, necesito multiplicar lo que mida esta dimensión por esta de acá. Y habíamos calculado que esto mide 2L menos 6 y que esto mide L menos 6. Por lo tanto, el área de la base será igual a 2L menos 6 por L menos 6. Esa será el área de nuestra base. Toda el área de la base, que es esta de acá, mide L menos 6 por 2L menos 6. Muy bien. Ahora ya podemos decir que el volumen de la caja es igual a 2L menos 6 por L menos 6, que es el área de la base, por la altura de la caja, que es 3 centímetros. Y si recordamos del enunciado, el volumen de la caja debe ser de 60 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Como ustedes ven, tengo una ecuación aquí. Aquí aparece una ecuación. La ecuación es una ecuación de una sola variable, la variable L. Pero observaremos que nos aparece una fórmula cuadrática allí. Vamos a simplificar un poco la expresión para que sea más trabajable. Este 3 que multiplica en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho a dividir. La expresión queda así: 2L menos 6, que multiplica a L menos 6, igual a 60 dividido 3, nos da 20. Sigamos trabajando. Para que la expresión sea más fácil, para que sea más fácil de resolver la ecuación, podríamos sacar factor común 2 aquí, en este primer factor. Si sacamos factor común 2, nos queda así: L menos 3. Miren, 2 por L da 2L, 2 por menos 3 da menos 6. Multiplicamos por L menos 6 y esto es igual a 20. Podríamos pasar este 2 que multiplica a dividir al otro lado. 20 entre 2 da 10. Me queda así: L menos 3, que multiplica a L menos 6, igual a 10. Muy bien. Ahora debemos romper estos paréntesis que aparecen acá. Vemos que aparece una fórmula cuadrática, efectivamente. L por L, L al cuadrado. Por este lado tengo menos 6L y por este menos 3L. Es decir, me da menos 9L. Recuerden, por favor, completar aquellos pasos que dejamos aquí en entredicho para que comprendan mejor el ejercicio. Menos 3 por menos 6, menos por menos más, da 18. Igual a 10.
Podemos pasar este 10 que suma, restar al otro lado y me queda L al cuadrado menos 9L más 18 menos 10 igual a 0. Es decir, que el lado izquierdo nos queda así, L al cuadrado menos 9L más 8 igual a 0. Y ustedes pueden factorizar esa cuadrática por el método que prefieran e incluso podrían utilizar la fórmula general para encontrar los valores de L. Son dos valores, es una fórmula cuadrática. Procediendo por el método del tanteo, observo que la factorización me queda así. L menos, necesito dos números que multiplicados den 8 y que sumados den menos 9. Esos números son el menos 8 y el menos 1. Observemos que efectivamente es así. Menos 8 por menos 1 da 8 positivo. Muy bien. Menos 8 menos 1 da menos 9. Muy bien, si hubieran querido ustedes, podrían haber aplicado la fórmula general y también habrían obtenido estas dos soluciones. Esta fórmula del lado izquierdo se hará 0 cuando alguno de los factores sea 0, o el primero o el segundo. El primero de ellos se hace 0 cuando L es igual a 8. Si L es igual a 8, 8 menos 8 da 0, efectivamente, es lo que estamos buscando. Por otro lado, L menos 1 será 0 cuando L sea igual a 1. 1 menos 1 da 0, lo multiplico por lo de aquí, nos debe dar 0. Estas son las dos soluciones. Cuando resolvemos una cuadrática, recuerden, tengo dos soluciones. Y esas dos soluciones, a lo mejor, dadas las características del problema, a lo mejor ambas son válidas, a lo mejor solo una de las dos, o dadas las condiciones del ejercicio, a lo mejor ninguna. Tengo dos soluciones de la fórmula cuadrática, pero debo regresar al resultado, al enunciado original, perdón. Debo llegar allí y constatar si estas respuestas son válidas dentro del enunciado. Comencemos analizando qué pasa si una de las dimensiones de la lámina mide 1 centímetro. Lo que estamos diciendo entonces es que esta dimensión de acá mide 1 centímetro. Dadas las condiciones del ejercicio sería imposible, porque estamos recortando cuadraditos de 3 centímetros cuadrados, de 3 por 3, en cada uno de los lados. ¿Sí me estoy haciendo entender? En el lado izquierdo, como ustedes ven, en esta dimensión que mide L, si hacemos que ella mida 1 centímetro, no podemos recortar cuadraditos de 3 centímetros de lado. Por lo tanto, descartamos esta solución. Disculpen, cuando L es igual a 1, en nuestro ejercicio no tiene ningún sentido esa solución. Sin embargo, cuando L es igual a 8, sí. Cuando L es igual a 8, podemos recortar 3 centímetros por acá y 3 centímetros por acá. Quedamos entonces con 3 por acá más 3, 6 y 2 acá, 8. Es decir, cuando L es igual a 8 es posible resolver el problema. Cuando L es igual a 1, dadas las condiciones del ejercicio, no es posible. Lo que tenemos entonces es que si L es igual a 8 centímetros, las soluciones posibles, las dimensiones de la lata son las siguientes. Las dimensiones son 8 centímetros, que mide una dimensión, y la otra mide el doble, por 16 centímetros, ¿verdad? Entonces la lata tendrá 8 centímetros por 16 centímetros. Es muy importante, insisto esto, cuando ustedes obtengan las soluciones de una cuadrática, que son dos, ustedes tienen varias posibilidades. Que ambas se ajusten al enunciado, que solo una se ajuste, o bien que ninguna de las dos se ajuste al enunciado. Por lo tanto, en este ejercicio, para poder construir una caja rectangular que pueda albergar 60 centímetros cúbicos,
Requerimos entonces que una de las dimensiones mida 8 centímetros y la otra de 16 centímetros. Bien. Sigamos resolviendo más problemas de aplicación de la fórmula cuadrática. En este ejercicio nos piden lo siguiente. El marco de una foto es de 28 centímetros por 32 centímetros en el exterior. El ancho del marco es uniforme. ¿Cuál debe ser el ancho de ese marco si el área que aparece en el interior es de 192 centímetros cuadrados? Ilustremos este enunciado. Como están observando acá, tengo un cuadro y en ese cuadro aparece cierto marco de ancho uniforme. Lo que me dicen es que todo el cuadro con marco y todo, una de sus dimensiones mide 28 centímetros y la otra mide 32, es de 28 por 32 centímetros. Muy bien. Lo otro que me están diciendo en el enunciado es que el área en el interior, es decir, el área donde se encuentra este señor, es de 192 centímetros cuadrados. Esto que estoy subrayando acá es el área de la foto. Me dicen entonces que averigüe cuál es el ancho del marco. Me están preguntando, permítame cambio aquí de color, me están preguntando por cuál es el ancho del marco, es decir, cuánto mide esto. El ancho es uniforme, eso quiere decir que si aquí esto mide A centímetros, debe medirlos por acá también, debe medirlos A centímetros por aquí, debe medir A centímetros por acá, A centímetros por acá, etcétera. El ancho del marco es uniforme. Nos dicen entonces que encontremos el valor de A, dada esta información que aparece en el enunciado. Muy bien. Sé que el área en el interior es de 192 centímetros cuadrados. Y nosotros sabemos calcular áreas de rectángulos. Para calcular el área de un rectángulo, requerimos entonces saber cuál es cuál es la longitud de la base. Permítame seleccionar un color aquí que se pueda distinguir. Vamos a ver si funciona este. Necesito saber cuál es el área de la base, la longitud, perdón, de la base y la longitud de esta altura de acá. Si encuentro cuánto mide cada una de ellas y hago el producto, obtengo el área del rectángulo. Y ya sé que esa área mide 192 centímetros cuadrados. Bien. Empecemos con la primera. Necesito saber cuánto mide la base de aquí. Como ustedes pueden notar, si por fuera el marco mide 32 centímetros y le resto A por la izquierda y A por la derecha, obtengo precisamente cuál es la longitud de la base del rectángulo que aparece en el interior. Es decir, todo esto mide 32 centímetros. Si le resto A en esta esquina y A en esta esquina, es decir, si resto dos veces A, obtengo precisamente esta longitud de acá. De forma análoga, necesito encontrar esta longitud de acá. Y para encontrarla, tengo que todo este borde de acá mide 28 centímetros, debo restar A de esta esquina y A de esta esquina, y de esa forma entonces obtengo esta longitud. El producto de esta longitud y de esta me debe dar 192 centímetros, que es el área de la foto. Entonces, el área de la foto, que es 192 centímetros, será igual a área de la base, 32 menos 2A. Por la altura, lo voy a poner aquí abajito.
será 28 menos 2a. Recuerden, 32 menos 2a es lo que mide esta lineecita de acá que resalta en verde. 28 menos 2a es lo que mide esta lineecita de acá que resalta en verde. El producto de estas dos me debe dar 192 centímetros cuadrados. Perdón. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer entonces es resolver esta cuadrática que aparece aquí. Trataré de resolverla aquí en el lado derecho. Entonces lo que tengo es que 32 menos 2a por 28 menos 2a nos da el área de la foto que está en el interior y es de 192 centímetros cuadrados. Para tener una expresión más trabajable voy a sacar factor común 2 acá y factor común 2 aquí también. Si sacamos factor común 2 acá, esto nos da 16 menos a. 2 por 16 da 32, 2 por menos a da menos 2a. Y saquemos factor común 2 en este otro factor de acá, 2. Quedará entonces 14 menos a. Y esto es igual a 192. Fíjense por qué. 2 por 14 da 28, 2 por menos a, menos 2a. Este 2 que multiplica puede pasar a dividir al 192 y este 2 que multiplica pasa a dividir a 192. Es decir, 2 por 2, que es 4, pasa a dividir al 192. 192 dividido 4 da 48. Entonces queda así, 16 menos a por 14 menos a. El 4 que multiplica en el lado izquierdo pasa a dividir al 192 y queda 48. Ya es una expresión un poquito más fácil de trabajar. Ahora, rompamos esos paréntesis. Si hacen el producto de 16 por 14, el resultado que obtendrán es 224. 16 menos a por 14, eso me da menos 30a. Fíjense, aquí tengo menos 16a y por acá tengo menos 14a. Si lo sumo, me da menos 30a. Les sugiero que hagan el producto término a término o bien utilicen el producto notable que me permite obtener esta expansión de ese polinomio en el lado izquierdo. Falta multiplicar menos a por menos a, menos por menos más, a por a al cuadrado. Y en el lado derecho aparece 48. Si organizamos esta expresión y pasamos este 48 que suma en el lado derecho a restar en el lado izquierdo, la expresión ya organizadita me va a quedar así. A al cuadrado menos 30a, estoy reorganizando, más 224 menos 48, recuerden que lo pasé a restar al lado izquierdo, da 176. Tenemos una cuadrática y ya sabemos resolver cuadráticas. Ustedes bien podrían utilizar la fórmula cuadrática para encontrar las dos soluciones de a que aparecen acá. También podrían utilizar el método del tanteo y entonces sería aconsejable que ustedes tomaran 176 y encontraran sus factores primos, con técnicas que ustedes ya recordarán. Yo lo factoricé por ustedes, ya ustedes completarán el ejercicio y utilizando el método del tanteo me dio la siguiente factorización. Insisto, podrían utilizar la fórmula cuadrática que es general y cabe en cualquier caso, cabe en cualquier cuadrática. Entonces en este caso las soluciones que obtengo son 22, menos 22 y menos 8. Miren, menos por menos más, 22 por 8 da 176. Y menos 22 menos 8 da menos 30.
Listo, esto yo lo hice por tanteo, pero insisto, ustedes podrían hacerlo con el método de la fórmula cuadrática o el de su predilección. Ahora, sabemos que este polinomio se va a hacer cero cuando alguno de sus factores se haga cero. En el primer caso, el primer factor, este se va a hacer cero cuando a valga 22. Si a es igual a 22, se hace cero ese factor y por ende todo el polinomio se hará cero. También acá, cuando a sea igual a 8, se va a hacer cero ese factor y por lo tanto se hará cero todo el polinomio. Tanto 8 como 22 satisfacen o resuelven esa ecuación. Muy bien. Pero no olviden que estas dos soluciones deben verse de nuevo en este enunciado. Y tenemos que mirar si a igual a 8 y a igual a 22, esto está en centímetros, satisfacen las condiciones del enunciado. Comencemos analizando qué pasa si el ancho del marco es igual a 22 centímetros. Si el ancho del marco fuera igual a 22 centímetros, tendríamos el siguiente problema. Miren, si tengo un marco de ancho 22 centímetros por acá y 22 centímetros por acá, no me queda espacio ni para la foto, ¿cierto? Porque recuerden que esta dimensión mide 32 centímetros y 22 más 22 da 44. Ese 44 es más grande que el 32, o sea que se solaparían cada uno de los pedacitos de madera del marco, se solaparían, entonces eso no me serviría. Tampoco acá. Observen que si tuviese un ancho de marco de 22 centímetros no cabría el espacio para la foto. Sin embargo, cuando a es igual a 8, sí, si a mide 8 centímetros, es decir, aquí tengo 8 centímetros y aquí tengo 8 centímetros, 32 menos 16 sería esta base de acá y 28 menos 16 sería la longitud de esta altura de acá. Lo que tenemos entonces es que con a igual a 22 centímetros no podemos resolver el ejercicio. Sin embargo, cuando a es igual a 8, esta solución sí tiene sentido. Entonces, el ancho del marco, la respuesta la escriben completica en español, la respuesta es 8 centímetros. El ancho del marco debe ser 8 centímetros. Insisto, cuando estás resolviendo una cuadrática puedes obtener dos soluciones. A lo mejor las dos son válidas, a lo mejor solo una de ellas o a lo mejor ninguna. Debes llegar de nuevo al enunciado original para verificar cada una de las soluciones de tu ecuación cuadrática. Resolvamos este ejercicio. Tengo dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B. Entonces por este lado tengo una ciudad, digamos que esta es la ciudad A y esta es la ciudad B. La distancia que hay entre ambas ciudades es de 300 kilómetros. Es decir, hay una distancia de AB igual a la de BA, que es de 300 kilómetros. Permítanme. De 300 kilómetros. Voy a trabajar con dos trenes. Tengo un tren que va desde A hacia B y tengo otro tren que viene desde B hacia A. Entonces tengo dos trenes. Permítanme, organizo un poquito acá. Entonces tengo dos trenes, uno que va desde A hacia B y otro que va desde B hacia A. Pues tengo un tren que viene en esta dirección y otro tren que viene en esta dirección. Muy bien. Cada uno de esos trenes, uno de los conductores llama al otro conductor, digamos, el conductor o el motorista pues, del
tren que se encuentra en la ciudad A llama al otro y le va a avisar que ya va a salir. En ese momento los dos encienden un cronómetro, encienden sus locomotoras y van en la dirección opuesta hasta que llegan y se encuentren en cierto punto. El enunciado dice así entonces: si los dos trenes parten simultáneamente, al mismo tiempo se llaman, deciden partir, parten al mismo tiempo, encienden sus cronómetros. Cada uno, insisto, en la dirección de la otra estación. Llegarán y se encontrarán en cierto punto. Vamos a llamar al punto donde se encuentran el punto X. X medido desde A. Supongamos que A es nuestro punto de referencia y voy a partir desde el punto A como referencia y se encuentran en el punto X. Entonces los dos se van a encontrar en un punto X y sus cronómetros estarán marcando el mismo tiempo T. Se encontrarán en ese punto en cierto tiempo T, no sé cuál es ese tiempo todavía, luego lo averiguaremos, a una distancia X medida desde A. Entonces parten los dos trenes y se encuentran en el punto X en el tiempo T. El enunciado dice lo siguiente: que el tren que partió de A, una vez se encuentran, llega a B en 9 horas, en tanto que el que salió de B llega a A en 4 horas. Me piden entonces que halle la velocidad de cada tren. Entonces vamos a gráficamente a tratar de ilustrar esta situación. Sabemos entonces que se van a encontrar en el punto X en un tiempo T. Vamos a hablar estrictamente del tren que parte desde A y llega a B. Entonces aquí voy a hablar del tren que va en la dirección A hacia B. Denotémoslo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con ese tren? Tenemos que ese tren recorre esta distancia X en un tiempo T. ¿Cierto que sí? Recorre esa distancia X en un tiempo T. Esta otra distancia que aparece acá, que mide exactamente 300 menos X, el tren que parte de A y llega a B, la recorre, según el enunciado, en 9 horas. El enunciado me dicen, una vez se encuentran, yo sé que el tren que parte de A llega a B en 9 horas, una vez se encuentran. Es decir, que esa distancia de 300 menos X la recorre en 9 horas. Hablemos ahora del tren que parte de B en dirección hacia A. Entonces vamos a hablar de ese tren, del tren que parte de B y llega a A. Lo que tenemos es lo siguiente: el tren viene en esta dirección y se encuentra en este punto que es X medido desde A, pero es 300 menos X medido desde B en un tiempo T. No olviden que se encuentran en el punto X cuando sus cronómetros están marcando lo mismo, es decir, se encuentran y paran sus cronómetros. Los cronómetros tienen que estar marcando el mismo tiempo T, lo que quiere decir que el tren que partió de B y llega a A, cuando se encuentran, recorrió 300 menos X kilómetros en T horas, no sé cuántas, ahorita lo averiguaremos, en T horas. Y el enunciado me dice que una vez se encuentran, va a acabar de recorrer este tramito hasta llegar a A, que mide X, lo va a recorrer, según el enunciado, en 4 horas. Permítame que no me quiere escribir aquí, la va a recorrer en 4 horas. Listo. Permítanme, qué pena. Lo va a recorrer en 4 horas. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Miren, el tren que parte de A hacia B
recorre esta distancia x en un tiempo t y recorre esta distancia 300 menos x en 9 horas. El tren que parte de B y llega a A recorre esta distancia desde B hasta este punto, que mide 300 menos x, la recorre en t horas. Y esta distancia desde acá hasta A, que mide x, la recorre en 4 horas. Con toda esta información, entonces, podemos construir un sistema de ecuaciones. Construyamos entonces este sistema de ecuaciones y tratemos de dar unas pautas para resolver este ejercicio. Voy a escribir primero la velocidad del tren que parte de A hacia B. La suposición, que no lo había dicho, más importante en este ejercicio es que los trenes tienen velocidad constante. Es decir, que podemos expresar la velocidad como el cociente entre la distancia recorrida en un tiempo dado distinto de cero. Si asumimos que la velocidad es constante, entonces podemos construir las siguientes ecuaciones. Primero, hablemos de la velocidad del tren que parte de A y llega a B. Denotémoslo así. Muy bien, entonces, el tren que parte de A hacia B recorre esta distancia x en un tiempo t. Velocidad es distancia recorrida en un tiempo dado. Pero también puedo construir otra ecuación. Esta distancia, que mide 300 menos x, la recorre en 9 horas. Y tiene que ser la misma, puesto que la velocidad es constante. Entonces recorre la distancia 300 menos x en 9 horas. Como ustedes pueden observar aquí, tengo una ecuación y dos incógnitas, la x y la t. Vamos a construir dos ecuaciones para la velocidad del tren que parte de B en dirección hacia A. Ese tren recorre esta distancia de 300 menos x en un tiempo t. Velocidad es distancia sobre tiempo. Y esta longitud que mide x la recorre en 4 horas. Muy bien, ya tengo un sistema 2×2 en términos de x y de t. Cuando encuentre a x y a t, podría encontrar la velocidad del tren que parte de A hacia B y la velocidad del tren que parte de B hacia A. Fíjense que analicé ambos tramos. Para el primer tren recorre x en un tiempo t, 300 menos x en 9 horas, y para el otro tren recorre 300 menos x en un tiempo t y recorre una distancia de x en 4 horas. Vamos entonces a tomarnos un receso de 10 minutos y si tienen de pronto tiempo podrían tratar de terminar el ejercicio y encontrar x y t para obtener la velocidad de ambos trenes. También les pedimos el favor que nos hagan llegar las preguntas con sus profesores y nos las pongan en el chat, por favor. Vemos entonces dentro de 10 minutos. Bienvenidos. Continuemos entonces con el ejercicio que habíamos dejado iniciado. Como ustedes pueden observar, aparece un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso, las dos ecuaciones las estamos marcando acá en estos dos recuadros y las variables son x y t. Resolvamos entonces o tratemos de dejar indicado cómo se resuelve este sistema. Voy a transcribir las ecuaciones que ya habíamos obtenido y son estas. La primera es la velocidad del tren que parte de A hacia B es x sobre t medida en el primer tramo y en el segundo tramo es 300 menos x sobre 9. Esta será la primera ecuación. Y la segunda ecuación es x sobre 4
es igual a 300 menos x sobre t. ¿Qué podrían resolver ustedes este sistema con el método de su predilección? Podría ser, ¿por qué no?, el método de igualación. Una forma podría ser despejando t en la primera ecuación, despejando t en la segunda ecuación. Como t es igual a t, igualaríamos entonces las ecuaciones y quedaría en términos de x. Lo voy a dejar indicado así. Si ustedes desean pueden resolverlo a partir de allí, pero les voy a dar una forma alternativa de resolver este problema. Recuerden que como estamos en presencia de una proporción, la igualdad de dos razones, el producto de medios es igual al producto de los extremos, perdón, es igual al producto de los medios. Entonces nos queda así: 9 por x, que son los extremos, es igual al producto de los medios, es decir, t por 300 menos x. Eso para la primera ecuación. Y si despejan a t, obtienen que t es igual a 9x sobre 300 menos x. Lo que hice fue pasar 300 menos x, que multiplicaba la t, a dividir al otro lado. Esta sería una expresión en términos de t y de x con t despejada para la primera ecuación. Para la segunda, podrían despejar también a t de la siguiente forma. Primero, recuerden, el producto de extremos igual al producto de medios, es decir, que x por t es igual a 4 por 300 menos x. Si despejan a t, obtienen que t es igual a 4 por 300 menos x sobre x. Y como les decía, dado que t es igual a t, tenemos entonces que los lados derechos deben ser iguales. Es decir, que 9x sobre 300 menos x es igual a 4 por 300 menos x sobre x. Y como ven, tenemos una sola expresión en términos de x. 9x multiplica x, que son los extremos, 300 menos x multiplica 4 por 300 menos x, que son los medios, y quedará así: 9x por x, 9x al cuadrado, ya vemos una ecuación cuadrática allí, y es igual a 4 por 300 menos x por 300 menos x. 300 menos x por 300 menos x, si lo abrevian, queda 300 menos x al cuadrado. Otra cuadrática. Los invito a que por favor resuelvan esta cuadrática que aparece en términos de x. Y una vez resuelvan esto en términos de x, para encontrar a t es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor o valores de x que les aparezcan allí, por ejemplo acá, y obtienen los valores de t. Esta es una forma. Sin embargo, como ven, la cuadrática que aparece allí siempre tiene coeficientes relativamente grandes. Les voy a proponer otra forma para resolver este enunciado en concreto, este ejercicio en concreto. Podemos resolver este sistema de una forma un poquito más sencilla. Sin embargo, por favor, no descuiden esta cuadrática que tienen ustedes acá. Traten de romper estos paréntesis que aparecen allí de la forma adecuada y resolver para x en esta ecuación. La voy a dejar allí. Les voy a mostrar entonces cuál sería otra forma. Voy a borrar lo que tengo aquí. Esta forma aplica solo pues para las características de este ejercicio, y es la siguiente. Podríamos despejar a 300 menos x acá y acá. Si despejan a 300 menos x en la primera ecuación, les queda así: 9x sobre t es igual a 300 menos x. En el lado derecho, en la otra ecuación,
Si despejan a 300 menos x, les queda que x por t dividido 4 es igual a 300 menos x. Ahora, como 300 menos x es igual a 300 menos x, los lados derechos son iguales, los lados izquierdos deben ser iguales también. Es decir, esto y esto deben ser lo mismo. Escribamos esa expresión, queda así. 9x sobre t es igual a x t sobre 4. Muy bien. Aquí podemos hacer lo siguiente. Dado que x no puede ser igual a 0, luego les indico por qué, yo podría pasar este x que está multiplicando acá a dividir acá. Y la expresión queda así, 9x sobre t por x igual a t cuartos. Bueno, permítame escribo mejor esta t que aparece acá. Esto es una t. Insisto, como no vamos a permitir que x sea igual a 0, podríamos cancelar esta x con esta x. Tenemos entonces que 9 sobre t es igual a t cuartos. Esta t que divide aquí podría pasar a multiplicar acá y este 4 multiplicar el 9. Lo mismo que hemos hecho hasta el momento, aplicar ley de extremos y medios. Me queda así, 9 por 4 da 36 y esto es igual a t por t, t al cuadrado. Tenemos entonces dos soluciones para t, es decir, que t sea igual a más o menos la raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Es decir, que tengo dos soluciones para t. Más o menos 6. El tiempo lo estamos midiendo en horas. Muy bien. Para nuestro ejercicio no tiene sentido que t sea negativo, que t valga menos 6 horas. El motivo es el siguiente. No vamos a suponer que el tren, esta es una de las expresiones para la velocidad de uno de los trenes, no estamos permitiendo que se cuenten tiempos negativos como si uno de los trenes hubiera arrancado antes. Y no vamos a permitir que los trenes vayan en una dirección negativa, que vayan hacia atrás. Es decir, para nuestro ejercicio no tiene sentido que el tiempo sea negativo, solo tiene sentido que el tiempo sea positivo. En este caso, la única opción posible, dadas las características del ejercicio, insisto, es que t sea igual a 6 horas. Y ya con ese valor podríamos encontrar a x. ¿Bien? Podríamos encontrar a x. Regresemos entonces a las diapositivas acá. Y yo ya sé que el tiempo es 6. Cuando t es igual a 6 es justo cuando los dos trenes se van a encontrar. Cuando t es igual a 6 horas. ¿Bien? Entonces, dado que ya encontré que t es igual a 6, podríamos encontrar entonces a la velocidad de cada uno de los trenes. Podríamos utilizar alguna de estas ecuaciones para encontrar el valor de x. Por aquí las teníamos un poquito más claras. Podríamos utilizar, por ejemplo, a ver cuál de estas ecuaciones para encontrar a x. Permítame, por favor. Tenemos que t es igual a 6. Y el tiempo está medido en horas.
Debemos encontrar a x, porque encontrando el valor de x podemos encontrar la velocidad del tren que parte de B hacia A, y ya que tengo el tiempo, con el valor de x tendríamos entonces la velocidad del tren que parte desde A hacia B. Para eso entonces nos podemos asistir de las ecuaciones. Podríamos utilizar la primera, por ejemplo. Tengo que x sobre t, ya sé que t vale 6, es igual a 300 menos x sobre 9. Muy bien, como ustedes ven, aquí aparece una ecuación de una incógnita, dado que ya encontramos a t. Y el valor de x, justo donde ellos se van a encontrar, si ustedes despejan esta ecuación, el valor que les va a dar es de 120. Les pido el favor que completen los pasos que hay desde acá hasta acá. Es tan solo que despejen. Pasan este 9 que está multiplicando acá, dividiendo acá, lo pasan a multiplicar acá, etc. Es cuestión de operar un poco y van a encontrar que x es igual a 120 kilómetros. Dado que ya tengo que t es igual a 6 horas, se van a encontrar, los dos cronómetros van a marcar lo mismo cuando hayan pasado 6 horas, y se van a encontrar, medido desde el punto A, la ciudad que está en la izquierda, se van a encontrar a 120 kilómetros de la ciudad A. Podemos encontrar las dos velocidades. La velocidad del tren que parte de A y llega a B es igual a 120 sobre 6. Es decir, que la velocidad es de 20 y estamos hablando de kilómetros por hora. Acá podríamos encontrar la otra velocidad, la velocidad del tren que parte de B y llega a A. Esa velocidad es de 120 dividido entre 4. Y si aplican ese cociente, el resultado es 30 kilómetros por hora. Ya nos esperábamos que el segundo tren, es decir, el tren que partió de B, tuviera una velocidad mayor que la del primer tren. Si lo recuerdan, cuando los dos trenes se encuentran, el tren que parte de A hacia B se tarda 9 horas para recorrer este tramo. Sin embargo, el tren que parte de B recorre este tramo en 4 horas. Muy bien. Entonces, para que completen el ejercicio, por favor, lo único que tienen que hacer es resolver esta ecuación de acá, que solo está en términos de x y es muy fácil. Recuerden, 9 por x es igual a 6 por 300 menos x, y lo que obtienen es que x es igual a 120. Es cuestión de despejar, manipular algebraicamente un poco la expresión y obtendrá el valor de x. Lo más interesante de este ejercicio no es la parte operativa, es la generación de este sistema de ecuaciones. Es lo más importante de estos ejercicios, porque cuadrática sabemos resolver muy bien aplicando casos de factorización o bien la misma fórmula cuadrática. La parte más importante de estos ejercicios es la generación de el sistema de ecuaciones o las ecuaciones para resolver el problema. Resolvamos ahora un problema también distinto. Se los voy a dejar indicado para que ustedes lo completen. Este no lo alcanzaremos a terminar, se los voy a dejar indicado. Aquí en este ejercicio nos dicen, vamos a llenar un tanque con 2 grifos. Entonces tengo un grifo más grande y uno más pequeñito. Bien. Entonces lo que tengo es que estos 2 grifos llenan un tanque en 6 horas, los dos juntos. Me preguntan cuánto tiempo se necesita para que cada grifo llene el tanque, dado que uno de ellos tarda 5 horas más que el otro. Entonces, si este es el grifo que tiene más capacidad y este es el grifo que tiene menos capacidad,
Yo lo que sé es que este va a tardar 5 horas más que este. Si este lo llena solo, se va a gastar 5 horas menos que este, si lo llenara solo. Entonces tratemos de representar esta situación en un conjunto de ecuaciones que me permita resolver. Lo que yo sé es que con la capacidad de uno de los grifos, llamémoslo velocidad del grifo por darle un nombre, llamemos el grifo grande así con G mayúscula y el grifo pequeño con G minúscula. Entonces yo sé que si junto las dos capacidades, las dos velocidades de los dos grifos, voy a llenar un tanque en 6 horas. Diremos entonces que la velocidad del grifo es cuántos tanques llenan en cuánto tiempo. En este caso estamos llenando un tanque con los dos grifos en 6 horas. ¿Bien? Ahora yo puedo sumar estas dos velocidades, supongamos que son constantes, es decir, una vez tú abres el grifo, él va a tener el chorrito constante, no va a variar la velocidad de llenado del tanque. Muy bien, ahora, la otra información que yo tengo es que este grifo, el más pequeño, si yo lo abro solito, para que él solito llene el tanque, se va a gastar 5 horas más que el otro. Hablemos entonces de las velocidades de los grifos. La velocidad del grifo grande es, él es capaz de llenar un tanque en cierto tiempo t. Respecto al grifo pequeño, él es capaz de llenar un tanque en el mismo tiempo t más 5 horas. Por supuesto, es un grifo más lento. Entonces, vamos a llenar un tanque en t más 5 horas. Bien. Si reescribimos la expresión original en términos del tiempo, obtenemos lo que queríamos. Es decir, en lugar de escribir b de g mayúscula, voy a escribir 1 sobre t, porque me interesa el tiempo. En el enunciado me preguntan por el tiempo. Lo mismo para el grifo más pequeño. La velocidad de llenado del tanque del grifo más pequeño es esta. Por lo tanto, haré una sustitución. Vamos a sustituir a b de g, lo voy a sustituir por 1 sobre t. Y voy a sustituir a b de g minúscula por esta expresión de acá, 1 sobre t más 5. Es decir, que toda la expresión quedará así, en términos de una sola variable, en términos de t. Queda así, 1 sobre t, que es b de g mayúscula, más b de g minúscula, que es 1 sobre t más 5, igual a 1/6. Miren que lo único que hicimos fue partir de esta expresión, que yo lo que estoy diciendo acá sencillamente es, abriendo los dos grifos, puedo llenar un tanque en 6 horas. Es decir, la velocidad de uno de los grifos más la velocidad del otro se pueden sumar, van a llenar un tanque en cierto tiempo. Esos dos grifos, si los abro al tiempo. Muy bien, ya tengo la expresión más importante, que es esta de acá. Con ayuda de esta expresión, manipulándola un poquito algebraicamente, puedo encontrar unas soluciones para t. Bien. Obtengamos el mínimo común denominador, que es t por t más 5. T por t más 5 dividido t da t más 5 multiplicado por 1, t más 5. Más este símbolo más que aparece acá. T por t más 5 dividido t más 5 da t por 1, t. Y esto es igual a 1/6. T más t da 2t. Es decir, tenemos 2t más 5 en el numerador. Y en el denominador tengo t por t más 5
igual a 1/6. Nuevamente podemos aplicar la regla de extremos y medios. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y quedará así. 2t más 5 por 6, indico ese producto. Por favor, usen paréntesis para indicar de forma correcta el producto. Y el 1 multiplica a t por t más 5. Como ven, aparece una cuadrática. En el lado derecho, un polinomio de grado 1 está multiplicando otro polinomio de grado 1. Sale un polinomio de grado 2. Si manipulan un poquito algebraicamente la expresión, les va a quedar la siguiente fórmula cuadrática. Les queda t al cuadrado menos 7t menos 30 igual a 0. Fíjense que no me comí gran parte del procedimiento. Parte de su tarea consiste entonces en manipular algebraicamente esta expresión con operaciones válidas para obtener esta expresión t al cuadrado menos 7t menos 30. Terminen de resolverla, por favor. Saldrán dos soluciones para t, una positiva, una negativa. Y pregúntense, ¿tiene sentido entonces la solución negativa dadas las condiciones del ejercicio? Entonces tienen dos soluciones y pueden encontrar el tiempo, que es lo que les están preguntando. Un tiempo le va a dar positivo y otro le va a dar negativo. Si para su ejercicio el tiempo negativo tiene sentido, justifíquelo. Pero si no, entonces también justifique porque el tiempo negativo no tendría sentido. Entonces vas a tener dos soluciones de esta ecuación. De hecho, les adelanto, para que lo terminen de resolver, las dos soluciones para t de esta ecuación son t igual a 10 y t igual a menos 3. El tiempo lo estamos midiendo en horas, entonces son 10 horas y menos 3 horas. Traten entonces de ver qué pueden concluir al respecto. La parte, insisto, más importante y más interesante del ejercicio es esta primera de acá. Muy bien. Si tenemos algo de tiempo al final de la clase de hoy, trataré de indicarles cómo resolver este ejercicio. Lo voy a dejar allí, voy a resolver otro ejercicio que considero más interesante. Si nos da tiempo, insisto, resolvemos ese ejercicio. Resolvamos este. Un piloto realiza un vuelo de 60 kilómetros. Es decir, un piloto se mueve desde un punto A hasta un punto B y esa distancia mide 60 kilómetros. Si aumenta su velocidad en 40 kilómetros, 600, me disculpan, dije 60, bueno, me equivoqué, 600 kilómetros. Si aumenta su velocidad en 40 kilómetros por hora, puede recorrer esa distancia en media hora menos. ¿Cuál es su velocidad? Lo que me están diciendo en el ejercicio es lo siguiente. Estoy recorriendo cierta distancia con un avión. Entonces el piloto recorre esa distancia desde A hasta B y esa distancia es de 600 kilómetros. Ok, ahora, él está recorriendo a cierta velocidad. Desconocemos cuál es la velocidad con la cual el piloto está recorriendo esa distancia entre A y B. Supongamos esa velocidad constante. No sabemos cuál es esa velocidad. La recorre en cierto tiempo que tampoco conocemos. Lo que me están diciendo es que si aumento esa velocidad 40 kilómetros por hora, entonces voy a recorrer esa misma distancia en media hora menos. Tratemos de escribir unas ecuaciones que representen esta situación. Empecemos con esto. Sé que la velocidad del avión es 600 kilómetros en cierto tiempo t, en horas, que no sé todavía cuánto es. Bien.
Por otro lado, me dice en el ejercicio que si a la velocidad inicial le incremento 40 kilómetros por hora más, es decir, tengo una velocidad de no sé cuánto, de v kilómetros por hora. Si incremento esa velocidad en 40 kilómetros por hora, entonces voy a recorrer esa misma distancia, esos mismos 600 kilómetros, en media hora menos. Es decir, que voy a recorrer esa distancia en t, el tiempo que me gasté, menos media hora. T está en horas, le vamos a restar media horita. Otra vez, si incremento la velocidad 40 kilómetros por hora, recorreré la misma distancia, que son 600 kilómetros, en t menos un medio. Es decir, si t es un número de horas, le voy a restar media hora. Porque si le sumo 40 kilómetros por hora más, la velocidad del avión va a ser mucho más rápida. Por lo tanto, tendremos 600 sobre t menos un medio. Muy bien. Como ustedes ven, tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas son v, v y t. Necesito encontrar v, la velocidad del avión original. Basta con manipular un poquito algebraicamente esta expresión y será muy fácil de resolver el ejercicio. Podríamos aplicar el método de la igualación de la siguiente forma. Este 40 que suma aquí, lo podría poner a restar acá, en la segunda ecuación. La primera ecuación la voy a dejar igualita. V igual a 600 sobre t. Sin embargo, la segunda ecuación, si ustedes despejan a v, les queda 600 sobre t menos un medio menos 40. Dado que v es igual a v, los lados derechos tienen que ser iguales. Igualemos estos lados derechos y nos quedará una ecuación tan solo en términos de t. Así. Nos queda que 600 sobre t es igual a 600 sobre t menos un medio menos 40. Trabajemos un poquito en el lado derecho de esa expresión. Esto es lo mismo que tener 40 sobre 1. El mínimo común denominador de este lado derecho es t menos un medio. T menos un medio dividido t menos un medio da 1 por 600. Da 600. Menos t menos un medio dividido 1 da t menos un medio por 40. Hay que indicar el producto. 40 que multiplica a t menos un medio. Muy bien, sigamos trabajando todavía en ese lado derecho. En el numerador queda 600 menos 40 por t, 40t, menos por menos más 40 por un medio es dividir a 40 por 2, da 20. Bien, disculpen aquí, 20. Sobre t menos un medio. Es decir, que en el numerador me da 600 más 20, 620. Menos 40t. Sobre t menos un medio. Recuerden
que 600 sobre t es igual a 620 menos 40t sobre t menos 1/2. Y el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, voy a dejar indicado aquí que 600 por t menos 1/2, estoy multiplicando los extremos, es igual al producto de los medios. Es decir, 620 menos 40t que multiplica a t. Aquí basta con que ustedes manipulen un poquito la expresión algebraicamente y se los dejo de tarea para que completen estos pasos intermedios que estoy omitiendo acá. Van a obtener la siguiente fórmula cuadrática: 2t al cuadrado menos t menos 15 igual a 0. Por favor, conviertan esta expresión en esta, hagan todos los pasos que sean necesarios para que lleguen a esa expresión: 2t al cuadrado menos t menos 15. Si resolvemos esta cuadrática utilizando la técnica de su preferencia, la fórmula cuadrática o algún caso de factorización que ustedes conozcan, obtendrán las siguientes respuestas. La primera, t igual a menos 5 medios horas, ¿cierto? Y la segunda es t igual a 3 horas. En este caso podríamos descartar el tiempo negativo, dado que si usamos un tiempo negativo nos da una velocidad negativa, implicaría entonces que el avión se estuviera moviendo hacia atrás. En este caso podríamos despreciar esa respuesta negativa. Vamos a contar a partir del tiempo 0 en adelante. Es decir, la única respuesta que tendría sentido, dadas las condiciones del enunciado, sería que el tiempo sería 3 horas. Pero en el ejercicio no me preguntan por el tiempo, me preguntan es por la velocidad. Claro, la velocidad del móvil es muy fácil de obtenerse, puesto que la velocidad es igual a 600 entre t. Es decir, en nuestro ejercicio sería 600 kilómetros en 3 horas. Es decir, 200 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. Hay casos donde las respuestas negativas tienen sentido. En este caso, la respuesta negativa no tiene sentido a las condiciones del enunciado. Entonces, la velocidad del móvil será de 200 kilómetros por hora. Si nos da algo de tiempo, también dejaré indicado cómo resolver este ejercicio. Resolvamos este, que es bastante interesante. Me dice que las personas que asistieron a una fiesta, todas ellas, se estrecharon las manos entre sí. Y uno de ellos advirtió que en total hubo 66 saludos, 66 apretones de mano. Nos preguntan cuántas personas asistieron a la fiesta. Muy bien, vamos a analizar este ejercicio en casos más pequeños. Supongamos que a una fiesta asisten solo 3 personas. Entonces la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Muy bien. Digamos que la persona, vamos a etiquetar aquí, esta es la persona 1, esta es la persona 2 y esta es la persona 3. Hay 3 personas en la fiesta. La persona 1 saluda a 2 personas, a la persona 3 y a la persona 2. Fíjense que 1 y 2 se dieron un apretón de manos. Lo mismo que 2 y 1, da igual la dirección. 1 y 3 se saludaron, que es lo mismo que 3 y 1 se hayan saludado. Lo mismo va a pasar con 3 y 2.
En total tuvimos 1, 2, 3 apretones de mano. La persona 1 saludó a 2 personas, ¿cierto? La persona 2 saludó a 2 personas. La persona 3 saludó a 2 personas. Como en un saludo intervienen 2 personas, si usted hace esta suma acá, 2 más 2 más 2 le da 6. El doble de saludos, ¿cierto? Porque yo conté saludos 2 veces. Fíjese que la persona 1 saludó a la persona 2 y a la persona 3. Pero es que la persona 2 también saludó a la persona 1 y la persona 3 también saludó a la persona 1. Entonces estoy contando, una forma de contar el total de apretones de manos es contar cuántos saludos hubo por persona y dividir por 2. Es decir, en este caso la persona 1 saluda a 2 personas, la persona 2 a 2, la persona 3 a 2. 2 más 2 más 2, 6, el doble de saludos. Veamos qué pasa cuando tengo 4 personas en la fiesta. Digamos que esta es la persona A, la persona B, la persona C, la persona D. Tengo 4 personas. Cada persona, son 4 personas, cada persona saluda a 3. Ninguna se saluda a sí misma. Saludamos a n-1 persona, es decir, a 3 personas. Entonces, la persona A saluda a 3 personas. La persona B también saluda a 3. Y así, cada una de ellas saluda a 3. Contemos entonces. La persona A saludó a 3. La persona B saludó a 3. Persona C también a 3. Y D a 3. Si sumamos, aquí tengo 3 y 3, 6. Y 6, tengo 12 saludos. En realidad no son 12 saludos, tengo el doble de saludos. ¿Cierto que sí? Porque en un saludo intervienen 2 personas. Entonces, yo conté el saludo de la persona A y de la persona B 2 veces. Una vez por acá, por el lado de A, y otra vez por acá, por el lado de B. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos es, ¿cuántos saludos hubo? La mitad de 12. Vamos a ver que efectivamente hubo 6 saludos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 saludos. Entonces generalicemos esto. Tengo n personas en una fiesta y cada una da n-1 apretones de mano. Aquí tenía 3 personas en una fiesta, cada una dio 2 apretones de mano, es decir, n-1. Tengo 4 personas en una fiesta, cada una de ellas dio n-1 apretones de mano, es decir, 3 n-1. Es decir, que lo que tengo es, la primera persona saluda a n-1 personas. La segunda persona saluda a n-1 personas. Y así, cada una de las n personas va a saludar a n-1 personas. Y recuerden que como cada persona, esto se hace n veces, ¿cierto? Esta suma se va a hacer n veces. Y como en cada saludo intervienen 2 personas, si hacemos esta suma, obtenemos 2 veces el número de saludos, llamémoslo 2S. ¿De acuerdo? Tengo 2 veces el número de saludos. Es decir, que en general, el lado izquierdo es n-1 más n-1 más n-1. Utilizando la notación de producto, esto es lo mismo que tener n veces por n veces n-1. n-1 sumado n veces es lo mismo que tener n-1 multiplicado por n. Y esto es 2 veces el número de saludos. Si despejan el número de saludos, tenemos que el número de saludos es igual a 2 veces, a n por n-1 dividido entre 2. Ya lo sabíamos de los ejemplos anteriores.
La persona que se percató en esta fiesta en concreto del número de saludos fue, nos dimos 66 apretones de mano, 66 saludos. Por lo tanto, S será igual a 66. Bien, entonces de acá de esta fórmula tenemos que n por n menos 1 es igual a 2 por 66. Y tenemos una cuadrática que debemos resolver. Nos queda n al cuadrado menos n en el lado izquierdo y en el lado derecho 2 por 66, si no me equivoco es 132. En forma de ecuación esto quedaría así, n al cuadrado menos n menos 132 igual a 0. Factoricen por el método de su preferencia o bien utilicen la fórmula cuadrática para obtener el valor de n. Yo lo factoricé por ustedes y me dio n menos 12 que multiplica a n más 11 igual a 0. Tengo dos soluciones para n. En el primer caso, que n sea igual a 12, cuando n es igual a 12 hace 0 la ecuación, y cuando n es igual a menos 11 también la hace 0. En la fiesta no es posible tener un número negativo de personas, por lo tanto despreciamos esta solución. En la fiesta había 12 personas. ¿De acuerdo? Muy bien, terminaremos acá. Les recomiendo por favor que hagan los ejercicios que dejamos indicados en la clase de hoy, que traten de completar las operaciones de un paso a otro. Cuando estas hicieron falta, pues es importante que ustedes completen esa parte del procedimiento. Y los dos ejercicios que no completamos, que están ahí en las diapositivas que ustedes pueden ver en su plataforma, por favor traten de resolverlas y de socializar entre ustedes las respuestas que obtengan. También recuerden que de las respuestas que obtienen, como estamos resolviendo cuadráticas, tenemos entonces dos soluciones posiblemente. Hay veces que las dos soluciones tienen sentido, hay veces que ninguna de las dos soluciones tiene sentido o solo una de ellas tiene sentido, dadas las condiciones o características del ejercicio que se propone. Entonces, a partir de este momento vamos a presentar el quiz que le corresponde a la sesión de hoy, y en los 15 minutos de la sesión de receso de la próxima clase, sus profesores compartirán con ustedes cuál es la forma de resolver este ejercicio para que ustedes vean en qué acertaron, en qué erraron en la solución del mismo. Entonces, a partir de este momento vamos a presentar el quiz. Les agradezco su presencia en clase. Nos vemos en la próxima sesión.